tienen espíritu de resignación y decir, bueno, voy a hacer lo posible de pasar lo mejor en esta situación. Hay otros que están mucho peor, bueno, no me puedo ayudarlos porque apenas si me ayudo a mí mismo, y ese conformismo hace que el sistema continúe. La pregunta es, ¿qué es lo que hizo que Hidalgo, como ese ejemplo siempre, se movió a hacer algo por otro? Podría haber seguido tranquilo ahí en su parroquia de Dolores, haber sido feliz, porque al fin era un cura que tenía muchas ventajas con respecto a otra gente, tenía más recursos, tenía más conocimiento, podía vivir bien. ¿Qué hizo que de pronto se jugara hasta la vida por los demás? ¿Qué hizo que entrara a la crítica de la injusticia del sistema? Es interesante. ¿Cómo es que se da eso? ¿No? Estoy leyendo ahora un libraco grande, muy interesante. Se llama Cárdenas por Cárdenas. Un libro sobre la vida de Lázaro Cárdenas, escrita por Cuauhtémoc Cárdenas. Son 900 páginas, un libro enorme. Y ya voy por la mitad. Ya está de candidato a presidente. Pero es muy interesante verlo. Es como... Les voy a contar un poco. Cárdenas viene de un pequeño pueblito de 5.000 habitantes, el Lázaro, bien provinciano de Michoacán, donde el padre era un hombre más bien humilde, muere pronto, su madre, 8 hijos, Lázaro Cárdenas era el tercero. Hay bonitas fotos del niñito a los 5 meses, como en la bibliografía, cuando tenía 2 años, una cara simpática, parecido al Cárdenas presidente, pero era todavía de 2 años. Una familia muy pobre, él va al colegio público, se logra empezar a estudiar como puede. A los 14 años ya tiene que ponerse a trabajar y se pone de auxiliar de un obrero que tenía una imprenta. Y entonces se le pone al lado a trabajar y empieza a aprender a poner los tipos y imprimir tarjetas. Pero siempre se ha dicho que la gente que trabaja en imprenta son de los más cultos en los pueblitos, porque tienen que estar siempre ante la lengua y imprimiendo cosas, corrigiendo, mirando los diccionarios para ver cómo se escriben las palabras. A los 17 años, es interesante, él un cuaderno, un diario. Yo me acuerdo que también cuando era chico empecé un diario, pero al año ya me casé y no sé dónde estará mi diario. Pero Lázaro siguió escribiendo un diario muchos años, entonces tiene muy documentada su vida. Entonces, Cuauhtémoc, el hijo, fue escribiendo casi día por día de la vidita de un niño cualquiera del pueblo en el sistema moral. Porque se los tomo para que piensen cómo nace alguien, cómo surge de pronto alguien que es distinto. Pues sí, está el sistema moral y esto era un pueblito perdido. Por ahí un día dice, allá cuando tenía 11 años, quiero ser famoso. Pero después, en otras reflexiones, dice, en este pueblito, ¿qué va a significar ser famoso? Como diciendo, si me quedo aquí, no voy a ser famoso nunca. Bueno, pero siguió. Y a los 17 años, ya empezó la Revolución Mexicana, estaban los griteros, empezó las luchas de los soldados, todo. Y a los 17 años le dijo a la madre, me voy a la revolución. Y tomó la decisión de su vida. Y se hizo soldado, que la revolución era
llevar su escopeta y arriesgar la vida, ¿no? Pero mire lo que pasó. Apenas llega al primer destacamento que está a kilómetros de su pueblito, habla con un capitán de unos 200 soldados, y entonces el otro le pregunta, ¿sabes escribir? Sí, dice, porque yo trabajaba en imprenta. Pues te nombro mi secretario. Empezó bien, pero ya, empezando ya era el secretario. Es una personalidad muy interesante desde muy pequeño, porque se ve que era un hombre sumamente inteligente, prácticamente inteligente. Entonces va ascendiendo en la guerra, están los cristeros en Michoacán y tiene que luchar contra los, pero después ya asciende a teniente, a coronel y va ascendiendo. Y era un gran militar. Una vez fue batido en una batalla porque tuvo que aguantar, era la época de Calle, de Huerta, de Obregón, unos eran enemigos del otro. Y él, sin embargo, tenía como mucha inteligencia, tenía un sentido ético y se inclinaba por lo que él pensaba era la gente más honesta y justa. Y tuvo un camino muy recto y no se equivocó. A la gente que le apostó fue la que al fin iba hacia el gobierno, ¿no? Era una cosa especial. Pero siempre fue militar. Llegó a ser teniente coronel a los 25 años. Tenía una cara de niñito y ya era general, ¿no? Y a los 30 años ya fue gobernador. Me llama la atención la manera de tratar a las personas. Por ejemplo, cuando luchó contra los cristeros, no los enfrentó en batalla. Quiso hablar con los jefes cristeros. Se reunió con ellos, discutió largamente, hicieron unas negociaciones y los cristeros se pacificaron. No hubo batalla, no hubo ningún muerto. Lo mismo hace con indígenas que estaban contra la revolución, también, pues si él era un hombre que tenía gran sentido humano de llegar a consenso. Entonces no era un militar violento, sino un militar exitoso, pero que sabía dialogar con la gente, iba ganando estima en todos lados donde estaba. Cuando llegaba a Cárdenas se solucionaban las cosas, la gente lo quería en Michoacán y lo mandaron a otros lados, y en fin, tiene una carrera militar extraordinaria, pero los políticos lo consideraban un militar, y él no se metía en política, nada, era militar. Y entonces de esta manera estaba en contacto con todos los políticos. Y llegó un momento en que ya en Michoacán había líos muy grandes, y entonces lo nombraron jefe militar primero, y luego ya pensaron que tenía que pasar la política y pasa a ser gobernador. Y cuando es gobernador, él ya lo que le interesa es la reforma agraria y se juega por los campesinos y hace una reforma agraria muy fuerte. Él mismo había comprado una hacienda, no sé dónde sacó el dinero, de como 2.500 hectáreas, pero la dividió entre campesinos, se quedó con unas 100 hectáreas, ¿no?, de su gran finca, y fue agrarista. Pues sí, que mientras que algunos ya querían terminar con los zapatistas y demás, él se apoyó en ellos. Entonces, él tuvo mucha visión de partir de los oprimidos, indígenas, de los obreros, de los campesinos, y los empezaron a ver como su bandera. Entonces Cárdenas empezó a cobrar mucha fuerza en los grupos políticos, muy buen militar, una estima muy grande del pueblo, jugándose por los oprimidos. Y de ahí entonces que cuando empiezan a Calle querer nombrar su sucesor, al principio le concede que Cárdenas se vaya a presentar, pero después piensa en otro, porque se le ve que se le va creciendo demasiado y ya no lo va a poner a la sombra a Calle, y entonces quiere que otro ocupe el lugar de Cárdenas, pero ahí ya
llega demasiado tarde. Cárdenas ya tiene fuerza propia y va a superar completamente a Calle y se va a quedar con la presidencia de la República y va a empezar a organizar los sindicatos obreros, campesinos y todo, ¿no? Pero yo veo que tuvo mucha intuición justamente de apoyarse, y no estratégicamente, sino por convicción en los oprimidos. Es decir, había un sistema que había puesto en cuestión al porfirismo, pero había oprimidos, que eran los campesinos y los obreros que estaban naciendo recién. Él como militar había visto las compañías petroleras, eran como 50, cada uno agarraba terrenos, explotaba el petróleo como quería, y él veía las injusticias que hacían, que hasta mataban a los obreros que se levantaban en sindicatos y les hacían sindicatos de la empresa. Los hacendados tenían guardias blancas que mataban a los obreros y entonces les imponía, digamos, sin límites a estas acciones. Pero entonces él se apoya en las víctimas, que son estas. Y desde ahí empieza a pretender un cambio del sistema en México. Y realmente es el que funda el México moderno. Y fue el mejor gobierno que yo creo hubo en México desde Hernán Cortés. Porque lo otro fue etapa colonial, Santana, desastre, Juárez, excepción, pero no con tal visión como la de Cárdenas. Después ya el porfiriato, la revolución y por último nada. Y luego el partido que él funda, el Partido Nacional Revolucionario, va a ir en la decadencia, se va a transformar en el PRI y ahora lo que hacen es exactamente lo contrario de lo que decía Cárdenas. Él nacionalizó el petróleo, el gas, las minas, la puso a disposición de la burguesía nacional. Él hablaba de socialismo, pero era un proyecto capitalista, pero nacionalista al menos. Y se opuso a Estados Unidos y en una etapa de la guerra, 34, 40, donde Estados Unidos está con una crisis espantosa, que después se le arma la guerra, hay una coyuntura para México de independizarse un poco de Estados Unidos y por eso compra los ferrocarriles y empieza una etapa de crecimiento hasta 1970, del 40 al 70. Y ahí empieza la caída. Pero la personalidad de Cárdenas sería justo lo que yo llamaría una personalidad ética. Primero tenía principios, y tenía principios económicos. Era un demócrata, porque ganaba las elecciones fácilmente. Y la ganaba fácilmente aún en contra de los hacendados y de la iglesia que en sus obispos estaba confabulado con los hacendados y el capital internacional norteamericano. Entonces se pudo poner a todo ello por un gran apoyo de la gente, pero tenía apoyo de la gente porque era un hombre que sabía tomar contacto con ellos, tenía una sensibilidad especial. Entonces, me parece que es el caso de una crítica ética desde una doctrina nacionalista, no revolucionaria socialista a la manera de Lenin o Mao Zedong. No era eso. Aunque se decía socialista, no lo era y nunca lo pensó. Pero era realmente nacionalista, apoyado a los obreros, en un partido que al comienzo fue muy importante. Todo eso se fue burocratizando con el tiempo. Los sindicatos, en vez de defender a su gente, se hicieron parte del Estado y pasaron a reprimir a los obreros, y entonces se fosilizó. Y entonces el nuevo sistema volvió a ser un sistema moral cerrado y es el que está ahora en crisis. Es decir, estamos justo de nuevo en una situación precardenista, diríamos, en este momento.
¿Cómo yo formulo eso en la ética? Le llamo al grito del oprimido la interpelación. Es como si alguien grita y le dice, tengo hambre. A nosotros, aquí en la calle vamos y le dicen, tengo hambre, dame algo de comer. Dentro de todo, comemos. Así que estamos mejor que el que pide hambre, pide algo que comer. Interpelación es la palabra de alguien que interpela no mi conciencia moral, sino mi conciencia ética. La conciencia moral es la del sistema, porque el sistema, hemos dicho, es un sistema moral. Y la conciencia moral es la que ha asimilado las reglas del sistema. Es lo que Freud llama super yo. Conciencia inconsciente, y quien deja pasar del inconsciente a la conciencia se llama el super yo. Ese super yo es la conciencia moral que me dice esto es malo o esto es bueno. Si hago lo malo, me remuerde y me siento mal. Si hago algo bueno, estoy contento y hice algo bueno. Pero el principio de esa conciencia moral es el sistema vigente, diríamos, es la ley. En cambio, si yo estoy en el sistema y escucho a alguien que me dice, tengo hambre, y yo no, por el solo hecho de yo no tener hambre, ya soy responsable del hambre del otro. ¿Por qué? Porque él está en una situación tal que no puede comer, porque no tiene trabajo o porque vaya a saber qué, habrá que preguntar. Pero yo en cambio no tengo hambre, que si estoy en una situación estructural, que mi padre o la universidad o quien sea me tiene con cierta posibilidad de estar bien alimentado. Que sí que estructuralmente yo estoy entre los bien situados en el sistema y él está fuera. Y yo entonces soy responsable de los que están fuera, porque esos que están fuera viven su sufrimiento por el bienestar de los que están dentro. No puedo yo individualmente decir, no tengo nada que ver con este, yo no soy responsable de él porque no fui causa de su pobreza. No, el problema es estructural. Es como un potentado que pasa en su auto en Chiapas y un indígena va con su burrito vestido de blanco como en la colonia, porque no era así cuando eran mayas, y entonces el otro se desgraciado y sigue andando, como diciendo, este indito. Al hacer eso, conscientemente se transforma en un dominador. Porque tendría que decir, ¿y por qué yo ando en un auto y él va en su burrito? Ah, porque yo soy hijo de fulano y tal, o porque yo hice negocios. Ajá. Y el indígena, ¿por qué no hizo tu negocio? Porque él vivía en la tribu y conocía su lengua. Y con su lengua nadie le hizo caso, porque no sabía el ladino. Y entonces estaba condicionado. Pero tú vives gracias a eso, porque después trabajas de peón en el café tal, y tú vendes el café al extranjero y por eso tienes tu auto. Tenemos que ver la ética no por mi responsabilidad personal, sino por el lugar que yo ocupo en las instituciones y en las que yo funciono. Y soy entonces responsable de los beneficios de eso, pero también tengo que tomar la responsabilidad de los males que eso causa. Y ahí viene la conciencia ética, no la moral. La moral dice yo cumplo la ley. La conciencia ética toma en serio
el grito, la interpelación del otro, que me dice, tengo hambre. ¿Por qué? No fue tu trabajo. Ah, porque eres un vago. No, no me lo dan. No estoy preparado, pero nadie me formó. Algunos creen que porque no fueron a la escuela son pobres. Y entonces se achacan a sí mismos la culpa de ser pobres. El sistema queda feliz. Porque dice, el pobre desgraciado se cree que es la causa, siendo que la causa es el sistema. ¿Por qué no fue educado? Porque no se le dio la educación que debía. ¿Por qué no se le dio? Porque no hubo fondos para la educación. ¿Por qué no había? Porque se pusieron en las cuentas de los ricos en el extranjero y no hubo para educar al pueblo. Eso quería sacar. Entonces, el estar privilegiado es ser responsable por el otro. ¿Y qué es lo que hace? Esta es la pregunta. Que el grito del otro me conmueva y me diga, tengo que hacer algo. Ese es el misterio. Que hace que uno sea totalmente insensible y que el otro grite y dice, bueno, este es un desgraciado, un vago, y cierra la ventana y sigue su vida. Insensible. Y más, gracias a que es insensible, es que puede seguir viendo como está. Pero ¿qué es lo que hace que Hidalgo, escuchando el grito de la gente, se sintió concernido y responsable? Dijo, bueno, hay que hacer algo. Y empezó a reunirse y tocó la campana. Eso es lo que quiero plantear. Porque, de alguna manera, es un misterio. ¿Por qué Cárdenas tenía una inteligencia natural que se daba cuenta que mejor que la violencia y destruir a los enemigos era, mostrándose fuerte, entrar a la discusión, ponerlos a su nivel, negociar y cumplir la palabra? Y no había sacado mucha ventaja. Bueno, cada misión que le encargaban era un éxito. Eso le daba satisfacción seguramente. Pero, ¿por qué trataba así a las otras personas? Debe haber sido su madre, su padre, un cura, sus amigos. Vaya a saber. Pero él era sensible a eso. Y en cambio otros maltratados quizás por su madre o su padre o por un maestro, es agresivo con la gente y entonces la única manera que tiene es dominarlos y le va mal. O algunas veces puede irle, entre comillas, bien, pero como un dictador y al fin un día lo quitan. Porque su subjetividad no escuchó el grito del otro. Entonces, la interpelación sería como una figura en la que hay seres humanos que tienen sensibilidad por el dolor del otro. Y dicen, pobre hombre, está sufriendo tanto. Si yo estuviera ahí, ¡wow! ¡Qué mal! Es como cuando uno va, estuve yo en un lugar donde torturaron a más de 5.000 jóvenes en Argentina y los desaparecieron. Era nada menos la escuela de los marinos en Buenos Aires. ¿No? Más de 5.000 jóvenes, muchos universitarios y hasta doctores. Los agarraban porque eran guerrilleros, algunos sí y otros no. Los torturaban de una manera inmisericordia. Y cuando fui a ver ese lugar, durante unos cuantos días quedé yo mal, porque describieron las torturas que hacían, terrible. Y por último, la mayoría al final decían, bueno, ya sufriste bastante, ya no hay más que hacer, así que te vamos a poner en un lugar mejor, te vamos a dar una inyección para que te fortalezcas un poco, no estés tan mal. Le ponían inyección, se dormían, los tiraban en el río de la Plata con una piedra, vivos, pero dormidos.
Cuando uno ve eso dice, qué bárbaro, ¿no? Piensen ustedes los que hacían eso, que eran militares y marinos, ¿no? Se volvían completamente insensibles, ¿ya? Eran una máquina de dolor para que dijeran sus compañeros, y los militares hacían una guerra contra la juventud, ¿no? Brutal. Era como el nazismo. Dense en cuenta lo que es el nazismo. Millones de personas a las cámaras, no de gases, sino de consumir los cuerpos. Pero antes, como le decía una vez, le sacaban las muelas de oro, los anillos, las cosas valiosas, y se hacía un bulto así, de oro. Y después los quemaban adentro. Esos soldados habían perdido la sensibilidad del dolor del otro. Y porque otros, en cambio, son sensibles. Eso es lo que Walter Benjamin llama el mesianismo. Walter Benjamin, un filósofo alemán. El Mesías es aquel que se siente responsable y se juega por los demás, es Hidalgo. Y de alguna manera no tan brutal, pero también Cárdenas. Cárdenas tiene una sensibilidad muy especial por la gente, y entonces sabe cómo lograr la paz y solucionar los conflictos sin la guerra. Y a aquel que al principio era enemigo, lo hace amigo y lo trae a trabajar juntos en el futuro. Es un poco como los indígenas de los pueblos originarios concebían la guerra. Las guerras floridas no mataban, al contrario. Tomaban algunos para sacrificar a los dioses. Pero en principio no había que matar al otro, porque matando al otro, ¿quién reconstruiría esa sociedad que yo ahora he dominado? Los aztecas entonces tenían una concepción de la guerra que se vencía sin matar, para que todos juntos construyeran el futuro. Cuando llegaron los españoles con su espada y mataban a la gente, y los indígenas decían, son irracionales, matan al otro, hay que dejarlo en vida para que después pueda construir juntos el mundo. Era otra concepción de la guerra, era la modernidad, y sigue así. En cambio, Cárdenas de alguna manera pensaba como los tarascos. Era bueno sumar al enemigo a la causa. Entonces, los transformadores de la historia, los ejemplos de ética, son aquellos que son sensibles a la interpelación. La interpelación del otro les permite cambiar su vida. No significa que cambie su profesión, ni su casa, ni nada. Cambia el estilo de su vida y el sentido de su vida. Y ahora, en vez de estar luchando para sí, abrirse camino en la competencia, empieza a pensar cómo ser útil para la gente que está peor. Y en ese sentido, en Iztapalapa, estamos en un lugar ideal. Acá tenemos a mucha gente que ayudar. Entonces, interpelación. Míticamente, digo yo allá en la página 130, según los mitos, podemos decir que el paso de la liberación del sistema, pero negativo como lucha, lo representa el personaje egipcio que saca a los esclavos de Egipto. Voy a decir, hay un mito en el pensamiento palestino hebreo de que había un tal Moisés. Yo voy a decir que Moisés, como Ramsés, es un nombre egipcio. No es judío, es egipcio.
Entonces hay un relato mítico, una historia, de que había un pueblo en Egipto que eran esclavos. Entonces, miren qué fácil. En el sistema había un rey que era el faraón y estaban los dominados, que eran los esclavos. No es un mito, son símbolos. Podemos decir que hoy en México hay un faraón, el gobierno y los grandes capitalistas, Slim entre ellos, y hay una masa de gente muy pobre, muchos de ellos. Vale para nosotros también, porque como no es un relato histórico, sino simbólico, se aplica a cualquier época de la historia. El mito tiene la ventaja de no ser unívoco, no dice un hecho, sino marca una lógica y puede ser releído en cada etapa histórica. Mi maestro de la Sorbona en París, Paul Ricoeur, un francés, decía, el mito da que pensar y puede ser repensado en cada momento histórico. Entonces yo puedo decir, ¿quién es el faraón hoy? Los grupos dominantes, políticos, económicos, etc. ¿Quiénes son los esclavos? Los dominados. ¿Quién es Moisés? Bueno, alguien que moviliza ese pueblo, pero primero fue impactado por la interpelación, porque se dice, hay el relato mítico, no es historia, es mito. Hay distintos relatos. Uno dice que Moisés era el hijo del faraón, porque se acuerda de la historia. Una princesa encontró un niño flotando en el Nilo y la agarró y lo cuidó y era el hijo del faraón. Es un mito. ¿Qué significa? Era del grupo dominante, el hijo del faraón. Estaban entre los grandes. Pero una vez pasando así con la gente del faraón, vio a un esclavo. Y yo no sé por qué no cuenta el mito. Supo que era de su mismo pueblo. Yo no sé cómo él, que había sido recogido en una canastita, podía saber de qué origen tenía. Pero en fin, el mito no exige una racionalidad del hecho, sino que es simbólica. Moisés supo que ese esclavo era de su pueblo. Y entonces quiso ayudarlo. ¿Pero por qué quiso ayudarlo? Algo debió decirle el esclavo. Si le hubiera dicho, buenos días, señor Moisés, no había problema. Y siguió para adelante. Quizás le gritó, quiero ser libre. Y eso ya. Entonces, ¿qué hizo? Se abalanzó sobre el mayordomo y lo mató para liberar al esclavo. Se descubrió que Moisés había matado al mayordomo y se le vino abajo el mundo. Se tuvo que huir de Egipto e irse al desierto. Salió de acá y quedó acá, fuera del sistema. Es un mito. Pero está diciendo lo que pasó en Hidalgo. Hidalgo era un cura del sistema, todo el mundo tenía que obedecer eso. Pero una vez que se levanta, lo excomulga la iglesia, lo declaran traidor y se le mandan. Es Moisés echado. Ahora, segundo mito. Está Moisés en el desierto. Y dice que estaba ahí en el desierto como los otros palestinos. Hoy hay palestinos en ese desierto y los israelitas los matan. Son los palestinos en Gaza. Hoy quizás murió un palestino. Y Moisés estaba en el desierto y una zarza, un árbol que empezó a arder, pero no se consumía. Una contradicción.
Era como el esclavo que decía, quiero ser libre. Es una contradicción. Si eres esclavo, eres esclavo. ¿Y por qué quieres ser libre? Y escuchó una voz. Y la voz le dijo, he escuchado el clamor de mi pueblo que está esclavizado en Egipto. Ve y libéralo. Le dijo yo, ¿y cómo voy a ir yo? Soy un pobre pastor del desierto contra el faraón y sus ejércitos que había vencido a los hititas y era el más grande de la época en todo el Mediterráneo. Bueno, eso es el mito. Pero lo interesante es, miren lo interesante. Una voz le dijo, he escuchado la voz de los esclavos en Egipto. Puede decir el clamor del sufrimiento. Y entonces, ¿qué hizo Moisés? Volvió a Egipto. Salió del desierto y se fue a hablar con el faraón. Claro, sabía cómo funcionaba el sistema. Era de la élite, podía hablar. Y entonces le dice, deja partir a los esclavos. El faraón, ¿cómo lo va a dejar? Y dice, ahora los está echando por Trump a los esclavos, pero después lo va a llamar. Porque ¿quién le va a hacer el trabajo que hacen los esclavos? Este es un faraón medio loquito. Pero, se sigue aplicando todo. De las cosas. Y empezaron, ¿cómo le llamaban? Ya me olvidé. Las 10. ¿Cómo? Pestes. Las pestes. ¿Pestes? No. 10 mandamientos. 10 mandamientos. Las Plagas. Bueno, las plagas. Miren, empezó una plaga, llevaban las costas y tal. Pero la última plaga, el hijo del faraón fue muerto. Y la sangre llegó hasta el Nilo. ¿Qué es eso? Una revolución social. Y el faraón dijo, no, ya váyanse. Como los españoles, váyanse a los mexicanos por Cortés. No, por Hidalgo. Y todavía después se van y le echan un ejército, se arrepintió. Y lo cierto es que no los alcanza. Ese es un mito. Ernst Bloch, gran filósofo, marxista, ateo, no cree en Dios, analiza ese mito. Dice, tiene toda una estructura extraordinaria. Porque el sistema es Egipto. El desierto es la exterioridad, la gente que está no considerada. Luego, las luchas del esclavo contra esto es una lucha de liberación, es lo mismo que Hidalgo. Y luego, la constitución de un nuevo sistema en la tierra prometida. Tenemos toda una estructura de un mito, pero toda una estructura racional. Es racional. Son estructuras político-económicas perfectamente válidas hoy. Se da un sistema moral. Los oprimidos que sufren lo refutan, lo destruyen, lo cambian y organizan un nuevo sistema. De Nueva España a México. Y Moisés muere en el río Jordán, antes de ocupar la nueva tierra. Puede decir, el liberador de Egipto no es el constructor del nuevo sistema. Hidalgo murió. ¿Y por qué le llamamos el padre de la patria si murió antes de hacer nada? Porque fue el que dio el impulso. Permitió a los esclavos salir del sistema. Pero murió. ¿Por qué? Porque el primero que matan es al que indica el camino al pueblo. Cárdenas no murió.
pero lo podrían haber matado. Pero él tuvo la inteligencia de decir, no hay reelección. Y a los 6 años renunció y no siguió. En Argentina Perón se hizo reelegir y entró después en una decadencia. Cárdenas no puede llegar a la decadencia, va a quedar siempre como un ejemplo, porque supo renunciar a lo que seguía. Llegó hasta el Jordán y después dijo, sigan, pero yo ya cumplí mi misión. Miren cómo un mito se transforma en una racionalidad. Pero al comienzo está la etapa negativa. Hay que de alguna manera, si yo tengo un terreno y tengo una casa y quiero hacer una nueva casa, ¿cómo hago? Tengo que destruir la casa. Por lo menos tengo que destruir un buen pedazo para hacer la nueva casa. Inevitablemente. Entonces, la ética como crítica va a tener 2 momentos. Un momento negativo, que es de construir el sistema vigente de dominación. Y un momento positivo de construir otro sistema mejor. Y tenemos 3 entonces. La moral vigente, la negación y la construcción. 1, 2, 3. Y cada uno tiene una racionalidad distinta. Esto, la filosofía, ustedes no son filósofos, no lo saben, no lo ha considerado. Y lo que yo propongo es novedad en la historia mundial de la filosofía. Tomo un mito de punto de partida, pero el mito, decía Paul Ricoeur, es un relato racional en base a símbolos. Es decir, es una racionalidad formulada simbólicamente y se aplica a cualquier época de la historia. Yo puedo decir, una sociedad está en el momento A de una moral que funciona y por lo tanto no hay crítica. Nosotros estamos en el momento B, una crítica fuertísima al sistema. No estamos construyendo una nueva sociedad, estamos sufriendo el lío todavía. Entonces, vendrá el momento en que habrá que construir lo nuevo. Pero Hidalgo lo soñó y murió antes. Y los temas de la ética, entonces, son en esos 3 momentos. La tesis 10, 11 y 12 es el momento crítico negativo de la racionalidad ética. Y la tesis 11, 12, 13 y 14 es la construcción del nuevo sistema moral, porque se va después a volver burocrático y habrá que volver a superar. La humanidad nunca llega al fin, está construyendo sistemas mejores. Este hombre me ha pedido ya para cerrar. Bueno, usted menciona de una ética para Iztapalapa. Desde este punto de vista, en el cara a cara, usted habló del hambre. Si ponemos como ejemplo en vez del hambre el delito, ese cara a cara con una persona en un asalto, entiendo que posiblemente su acto tenga pretensión de bondad al, por ejemplo, querer alimentar a su familia, ¿no? Posiblemente. Pero, ¿de qué manera podemos orientar esa ética o ese pensamiento crítico a esa persona si la crítica tendría que ser enfocada hacia el individuo o hacia el sistema? Porque ambos están influyendo a que esa persona atente a la vida de otra persona, pero tiene demasiado interiorizado este sistema moral que está constituido. Perfecto. Ya es una pregunta del curso, te felicito. Ya estamos funcionando. No se imagina, a veces hacen unas preguntas al comienzo, no tienen ni cabeza.
La tuya ya tiene pie y cabeza dentro del mundo. Yo puedo no cumplir la ley de muchas maneras. Yo puedo no cumplir la ley, pero pensando que esa ley es justa para los otros, pero no para mí, porque soy un pobre desgraciado que mis hijos se están muriendo y entonces yo tengo que darle de comer. Mira, a mi señora le pusieron un revólver y le robaron el auto. Y ella se portó muy bien porque estaba tranquila y le decía, no se apuren, lo llevó bien. Y le dijo uno, señora, lo sentimos, pero hay que vivir. Y entonces le dije a mi señora, te dio un buen argumento. Y tenía razón. No puedo vivir, le robo el auto. Y yo dije, te dio la razón más fuerte de mi ética. Señora, hay que vivir. Era nada menos que la afirmación del primer principio. Pero él cree en la ley, sabe que no puede, y al fin, angustiado ante el hecho de sus hijos, roba. Cuando lo agarran, dice, soy culpable. Y lo meten preso. Y dice, bueno, la fallé. La próxima voy a hacer que no me falle. Pero no tiene a veces mucha conciencia de culpa, porque está entre el deber de padre y la ley de la propiedad privada. Pero no es el caso de Hidalgo. Hidalgo ya no creía en la ley. En cambio, el ladrón cree en la ley. Porque Hidalgo quería una nueva ley. Y no la ley de la Nueva España. Y entonces él no cumplía la ley, pero no para aprovecharse particularmente, sino socialmente para hacer un nuevo sistema. El primero es un ladronzuelo del sistema. Cree los valores del sistema y lo afirma, lo hace. El segundo es un crimen político ante el sistema, porque dice, yo tengo que destruir todo el sistema, no solamente una ley. Tengo que dejar de existir a Nueva España para hacer a México. Es más peligroso para el sistema. Y podría haber otro que fuera como un guerrillero que luchando contra el sistema lo agarra. Bueno, esas son las tres cruces. No sé si ustedes las conocen. Dice que había tres cruces. Uno de un ladrón, bueno, pequeño, el cual le dice al otro, perdóname, porque sé que robé y soy un ladrón, que me perdones. Ese era el que estaba a su derecha. A la izquierda estaba Barrabás. Ese era un celote que luchaba contra el Imperio Romano. Era un guerrillero. Y ese le dice al ladroncero, tú eres un imbécil, y le dice al del medio, tú eres un idealista, que es el fundador del cristianismo, porque era un guerrillero. Y el tercero, que estaba en el medio, no era ni un ladronzuelo cotidiano, ni un guerrillero, sino alguien que iba justamente a proponer principios éticos para superar cualquier sistema de dominación futuro. No solo el romano, sino los que vinieran. Tenía un proyecto histórico mundial de mucho más profundidad. No iba a ser un Estado, pero iba a crear una subjetividad crítica. Pero en fin, te das cuenta, hay distintas maneras de no cumplir. La justicia de los indígenas es la que puede superar estos dilemas, porque alguien que robe un pollo en la comunidad
lo agarran y lo juzgan, pero llaman a él, a su familia y a su comunidad. Dice, ¿qué pasa con este que está robando pollo? Al padre, a la madre. Y entonces dice, pero tú, ¿por qué se robaste el padre al hijo que robó la gallina, el pollo? ¿Por qué robaste? Pues tenía hambre. Pero si nosotros tenemos pollo, no me dieron pollo y por eso tenía hambre. Entonces la comunidad castiga al papá y la mamá, no al ladrón. Porque es responsable. Pues decir, toma la estructura y no como nuestro sistema napoleónico moderno, que toma al individuo y lo hace culpable de su... Si él es quizás una víctima estructural. Creemos que tenemos un sistema post-convencional, moderno, mucho más racional, y nuestro pueblo originario tiene un sistema mucho más racional, porque también es estructural, y la responsabilidad es colectiva. ¿Te das cuenta? Entonces, el que roba cree en la ley y en situación de dificultad no la cumple. El crítico ético deja de creer en la ley porque la cree injusta y quiere una nueva ley, mucho más radical. Entonces, ¿hacia qué parte tendríamos que orientar la crítica? ¿Hacia el individuo desde esta conformación hacia el sistema o la crítica enfocada hacia el sistema? Y bueno, el sistema judicial es el que aplica la ley al caso particular, pero es un juez moderno. Ese juez tendría que ser mucho más complejo. Y eso se llama ahora, en Brasil ya hay una escuela de derecho alternativo. Justo estoy haciendo un curso. Mira, acá lo tengo, me lo devolvieron. Filosofía del derecho, sociología jurídica crítica para un nuevo sentido común del derecho. Y hay como 150 páginas, cuáles son las costumbres legales de una favela en Sao Paulo. Y toda la favela está en la ilegalidad. Sin embargo, tiene leyes internas y tiene jueces y la gente los cumple. Y entonces él dice, un momento, ha nacido una nueva juridicidad. Una ley contra una ley injusta de los más pobres que se juntan ahí en una favela y que la policía viene de vez en cuando y los roba. Y entonces ellos, como no pueden vivir en otro lado, viven ahí y hacen sus leyes ahora. Y sus leyes son distintas a las de la sociedad externa, pero las cumplen. Hasta la propiedad es distinta. Mire, por ejemplo, yo hago una pared, otra pared y después aquí la puerta de mi casa. Entonces viene otro y hace su casa aquí, con su puerta para el otro lado y tiene esta pared en común. Pues en la favela eso es válido. Lo que pasa es que si yo quiero destruir la casa, no puedo, porque no le voy a destruir la pared al vecino. Y si este que hizo la pared la quiere destruir porque la hizo él, no puede, porque ahora también es la pared del otro. Tendrá que, si la quiere destruir para hacer algo mejor, va a tener que hacer otra pared. Hay otro tipo de propiedad. Y está surgiendo un derecho, y Boaventura Sousa Santos, un gran pensador mundial, profesor en Michigan y en Coimbra, un libro de 700 páginas sobre el derecho alternativo, que no es el derecho vigente, que están haciendo. Y entonces, claro, que en muchos casos, alguien que roba un pollo va preso y pasa 10 años porque no lo juzgan nunca. Y nació por robar un pollo, tuvo de compañero robabancos, y entonces la cárcel, en vez de ser, ¿qué es la cárcel?
Castigo. ¿Qué significa el castigo? Que sufra. ¿Y acaso el sufrimiento de él va a valer para algo la sociedad? No gana nada. Si hizo sufrir a alguien y sufre él, pues no agrega nada. El sufrimiento no educa. Habría que reeducar. Pero no se hace eso, sino que el que roba un pollo sale después de 10 años, no con una licenciatura ni una maestría, sino un doctorado en robo. Y ahora, cuando salga, va a robar un banco, no un pollo. Porque la cárcel sirve para hacerlos ahora especialistas. Entonces, ¿qué son las cárceles? Irracionales. Los indígenas tienen un sistema mucho más justo. Tú mataste a alguien, ya les he dicho a ustedes, ahora vos vas a trabajar en el campo de la familia del muerto toda tu vida. Y entonces el que mató a alguien tiene que trabajar primero el campo de la familia del muerto y luego la propia, toda la vida. Lo que pasa es que después de 1 año, 2 años, 5 años, la familia dice: este desgraciado que mató a mi esposo nos ha dado de comer durante 5 años. No es tan malo y puede ser reconsiderado y reintegrado a la sociedad. Y eso sí es una reeducación, porque estuvo trabajando y no mal, vicioso en una cárcel que además respeta al pueblo. ¿Y para qué? Para que esté sufriendo. La justicia moderna es absolutamente irracional. Y los jueces son los primeros corrompidos. Así que ¿para qué necesitamos jueces que, según se les pague, dicen a quién tienen que salvar? ¿Te das cuenta? Entonces, es más complejo el asunto. Pero el héroe ético, claro que es más peligroso el sistema moral que el ladronzuelo, que creyendo en el sistema roba, porque entonces, según su conciencia moral, es malo. En cambio, Hidalgo no sentía que era malo. Hidalgo sabía que era más que los españoles, más digno, y que estaba labrando para una patria futura. Y él enfrentó a los jueces de igual, y le proponían que renunciara a su proyecto y lo liberaban. No podía, porque entonces traicionaba la causa, y de haber sido un héroe se transformaba en una basura. Prefirió la muerte, y por eso es el padre de la patria. Pero el ladronzuelo no va a dar la vida por el robo. Se aguanta en la cárcel, si se puede escapar mejor, y si no, cumple y sale. ¿Le dieron un oficio? No. A los 3 días está robando de nuevo. La UACM, la Universidad de la Ciudad de México, tiene carreras en los reclusorios. Derecho, de literatura, es muy interesante. Y hay muchachos, y hay uno de mi barrio, que una vez me dice: hola, ¿cómo le va, rector? Pues yo fui rector. Me dice: mañana defiendo mi licenciatura en Derecho. Estaba preso, ya le daban permiso para salir. Va a salir de la cárcel con un diploma de Derecho. Eso sí que la cárcel sirvió para algo, porque ahí sí tienes tiempo de estudiar. En la situacionalidad, más de uno de ustedes que debe estar en la cárcel. O estudia o te aburre. Van haciendo una licenciatura. Y además comen y todo, tienen los estudios cerca, no tienen que cambiar. Están en la cárcel. Pero es una situación muy buena, si se puede. ¿Sí? Profesor, yo quería compartirle algo. Lo que pasa es que hace poco leí un artículo de un profesor investigador de UCLA, de UCLA, se llama Stephen Code. Entonces hace una investigación científica donde relaciona la percepción socioeconómica con el sistema inmunológico. Entonces, desde mi punto de vista, eso
estaba leyendo también, lo estaba leyendo a usted, entonces desde mi punto de vista le dio mucha fuerza, ¿no?, a su ética, porque dice que estar en esas percepciones socioeconómicas nimias someten a las células de los humanos a procesos de estrés. Entonces la gente se enferma más y tiene depresión y tienen, no pueden alcanzar un nivel intelectual también medio o deseado, ¿no? Entonces sí me pareció que le da mucha fuerza a su ética, porque lo fundamenta ya científicamente, ¿no? De que ese robo del trabajo y pagar salarios, por ejemplo, bajos, pues someten a esas personas a cuestiones. Ciertamente. El sistema inmunológico tiene que ver con la atención y el sueño. Y uno sueña también lo que acontece en el día. Días angustiosos, sueña mal, y esa tensión es tensión aún de las venas, del sistema de circulación de sangre. Alimenta mal el sistema nervioso. Y el sistema nervioso produce también, pues, disminución del sistema inmunológico. Entonces, a veces los medicamentos van a atacar directamente la enfermedad, pero lo que hay que hacer más bien es fortalecer el sistema inmunológico. Él se las arregla de luchar contra las enfermedades. Mi hermano era decano de una facultad de nada menos físico, matemática, en la Universidad de Buenos Aires. Era presidente de la Asociación Física Argentina, y en el momento de la represión militar, él era decano y se lanzaron contra los estudiantes y él tuvo que pasar a la clandestinidad. A los 3 meses le dio un cáncer en el sistema linfático y a los 5 meses murió. Y yo digo, esa es la política, que en un estrés máximo de tener que dormir en distintos lados para que no lo agarrara la policía, estaba decaído, y eso debilitó el sistema inmunológico. Un sistema cancerígeno se propagó, a los 39 años murió. Un gran muchacho. Pero es como la política pasa a la corporalidad. ¿Sí? Eso ya está probado. Bueno, la interpelación del punto 10.1 se llama la conciencia ética o el saber oír la palabra del otro. La palabra que empieza por ser un grito de dolor. De mi palabra, una interjección. ¡Ay! Ludwig Wittgenstein, un gran lógico, padre del Círculo de Viena, al final del Tratado Lógico Filosófico, el parágrafo 7, tiene una frase: Wovon man nicht sprechen kann, darüber mun nun schweigen, que en castellano dice: acerca de lo que no puede hablarse, debe guardarse silencio. Pero entonces algunos piensan que es de lo que no se puede ya tratar. No. Acerca de lo que el otro es, yo no puedo hablar. Si el otro no me dice quién es y cómo está, ¿qué podría decir de ti? Nada. Entonces, acerca de lo que yo no puedo hablar, ¿cómo es tu nombre? Maximiliano. Maximiliano, mire tu nombre, ¿eh? Ese es otro héroe. Y otro Mesías. Y otro que tenemos conciencia ética tremenda. Yo no puedo hablar de la vida de Maximiliano, me debo callar. Pero le debo decir entonces quién eres, cómo estás. Y es de su revelación que yo me entero.
De las demás cosas no necesito preguntar. Esto es un reloj, esto es una botella, esto es una grabadora, esto es un libro. Y no le voy a preguntar al libro quién eres, porque no va a responder. Voy a tener que leer. Pero en cambio ustedes sí, y solamente a otro ser humano se pregunta. Entonces, acerca de lo que no se puede hablar, hay que guardar silencio. Ahí se terminó la lógica de Wittgenstein. Y yo digo, recién ahí empezó el tema. Porque cuando yo le pregunto, ¿quién eres? ¿Cómo estás? El otro me dice, mal. ¡Wow! ¿Por qué? Y entonces ahí me hace responsable de su sufrimiento. Mejor no haberle preguntado nada. Pero si ya me lo dijo, ahora yo le voy a decir, bueno, la próxima seguimos y me voy rápido. Fui. Y digo, no, ¿cómo puede ser? ¿Cómo te ha pasado eso? Y el otro me va contando y me voy enterrando en la responsabilidad. Porque a medida que más me cuentan, más tengo que ayudarlo. Entonces, acerca de lo que no se puede hablar, hay que guardar silencio. Pero dice Wittgenstein, eso es lo ético. Y lo dice más como una intuición que como algo que nunca desarrolló. La ética justo empieza ante el silencio del otro, preguntándole qué es lo que acontece. Y el otro me puede criticar también a mí. Y entonces empieza un proceso. Quería preguntar, nos dijo que la crítica o la ética se tiene que hacer desde la exterioridad. Sí. O a favor de la víctima. Y que también nos está diciendo que tenemos que conocer, tenemos que interpelar a la víctima. No, que la víctima me interpele a mí. Me interpele, claro, para yo poder ser consciente del sufrimiento de la víctima. Pero no puedo ser totalmente consciente porque no soy la víctima, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿yo puedo hacer una crítica a una totalidad de la que no soy la víctima? O sea, sí. ¿se puede? Porque justamente hay otro texto palestino, semita, que dice, me debo levantar cada mañana con un oído de discípulo. Pero no el maestro, el alumno, el maestro. Pues si no ustedes, yo me tengo que levantar cada mañana con un oído de discípulo. ¿Quién va a llenar eso? Ustedes. Porque yo voy a aprender lo que una nueva generación piensa. No lo he vivido, no es mi generación. Entonces la música a ustedes les gusta, a mí no me gusta. Al principio. Pero si yo la empezara a gustar, empezaría a entrar en el mundo de ustedes. Aprendería lo que trae. Entonces, en principio, es alguien del sistema, Moisés, el que escucha el gemido del esclavo que sufre. Y la crítica ética no la hago yo, la hace el oprimido. Y tengo que tener oídos para escucharlo si no soy la víctima. Pero también la víctima puede gritar a otra víctima y alentar a la otra que los dos están mal y se van a unir. Pero el origen está en el que sufre y no en el intelectual o el que estudió tanto. El intelectual o el que estudia tanto escucha eso y ahora puede situarlo en un contexto y darse cuenta mucho más qué está diciendo. Y ahí sí ponerse al servicio del otro. Y cuando se pone en su servicio del otro, Levinas, un gran filósofo, usa después del cara a cara la sustitución. Ahora el que escuchó el lamento del otro se coloca con el otro ante el sistema. Y el sistema le dice, traidor. Era del hijo del faraón y ahora está luchando contra el faraón. Es un traidor. Pero ahora ya es Hidalgo. Hidalgo es un traidor a la iglesia, porque está luchando por el pueblo contra los obispos, que eran realistas.
Pero el bajo clero era todo patriota, es decir, que la iglesia estaba dividida, no era en bloque en favor del rey. La inmensa mayoría estaba en contra del rey, pero no hay que hacer confusiones tampoco. Pero entonces ve cómo se va intercambiando la posición. Entonces de pronto el filósofo toma la voz de protesta y lanza una crítica a la filosofía como comunidad, a la universidad, al Ministerio de Cultura, diciendo todo lo que ustedes están haciendo es la moral. Lo que enseñan en la prepa es una ética de valores, de virtudes, de la ley, para que los muchachos sean obedientes al sistema y se la aguanten. Eso es una pésima moral. La ética tendría que decir, señores, levántense contra la injusticia, pero eso no se enseña en ninguna prepa, porque entonces qué lío se armaría. Por eso que no se enseña ética, se enseña moral del sistema para que todos queden bien, hasta los ladrones que se sientan bien criminales. Porque el ladrón, si protestara y dijera yo soy una víctima, hasta podría hacer una interpelación al sistema, pero nadie lo escucha, ¿no? Entonces, ese es el tema. Sí. Esta expresión de lo que no puede hablarse hay que guardar silencio. Esta expresión enigmática del gran filósofo tiene aquí un significado preciso que no creo lo haya sospechado su autor. O decir, el autor dice, de lo que no puedo hablar, bueno, ya se acabó la gramática, la sintaxis y la filosofía, porque ya no puedo hablar como la filosofía es filosofía del lenguaje. Se terminó, hay que guardar silencio. Yo digo, el autor mismo que dijo eso, no pensó lo que el otro u otra sea, cuando otro no puede expresarse dentro de mi mundo, más bien se debe guardar silencio, porque es el tiempo no de hablar, sino del oír obediencialmente escuchando la revelación del misterio. ¿Y qué es el misterio? La vida de cada uno otro, para mí, la vida de ustedes, cada una, es para mí un misterio. No la conozco, eso es el misterio. No se trata tampoco, y vuelvo a citar a Wittgenstein, aquellas cosas que son inexpresables y que son en sí mismas más manifiestas, es lo místico. Y continuamos leyendo. El sentido del mundo debe estar fuera del mundo. Voy a situarme en esta segunda del Wittgenstein. Sentido tiene algo con respecto a otra cosa. Tiene sentido que yo deje mi botella aquí porque la mesa es horizontal y no se cae. No tendría sentido si está inclinada, pues se va a caer. Pero entonces hay relaciones entre la silla y la mesa. Para que haya sentido tiene que haber muchas cosas y que guardan orden entre ellas. Pero si el mundo es todo, no puede tener sentido, no se puede comparar con nada afuera. Pero solo tendría sentido, el sentido del mundo debe estar fuera del mundo. Algo con lo que el mundo pudiera compararse. Y justamente él lo cita como una especie de dilema, y para mí es evidente. Fuera del mundo de la moral se encuentra la víctima del sistema. Y este es el que descubre el sentido del sistema. Es injusto. Ese es el sentido del mundo. No se imagina, le saco yo a Wittgenstein cosas que no había pensado. No se trata tampoco de expresar, tampoco de aquellas cosas que son expresables lo místico, etc. Porque el mundo es la totalidad de sentido que funda el lugar significativo de los entes, por lo que no puede tener sentido el mundo
sino en el caso de que sea constituido como un ente, una cosa. Y esto se logra solamente desde fuera del mundo. En el mundo, por lo tanto, no puede haber ninguna proposición ética intramundana. Lo ético no puede expresarse, lo ético es trascendental, dice Wittgenstein. Y es trascendental o transontológico, sí, santo, porque desde la exterioridad del mundo, el otro, la otra, la víctima, se expresa desde sí misma, desde su libertad, no desde mí o nuestro mundo, criticándolo. Entonces, puedo usar lo que dice Wittgenstein, y él mismo ni lo pensó. El más grande lógico del siglo XX. El ser en el mundo es la moral. El ser en el fundamento, lo fundado, son los entes. De los fundados se predica lo que es bueno y malo, lo que tenga o no validez, lo que sea justo e injusta, pero intramundanamente, como lo dado moralmente, la moral. Lo ético, en cambio, se instaura cuando el otro deja oír su palabra desde fuera del mundo, trascendentalmente. Llamaremos conciencia ética, que no es ya la mera conciencia moral, a ese saber y ese poder oír la voz interpelante del otro, el que sufre. La vocatio, la llamada, la vocación. ¿Cuál es tu vocación? Ser ingeniero. Cuidado. La vocatio es lo primero. Y es la interpelación que emerge desde la indignación y el sufrimiento de la víctima, ante la cual el actor futuro es todavía pasivo. Hidalgo era un cura, estaba tranquilo como cura, nadie le había interpelado. Pero cuando los patriotas le dicen, mira, tú tienes autoridad, tú puedes convocar a la gente, y además él lo pensaba, entonces de pasivo se transforma en activo. Me perdí. Es el que estaba, escucha, obedece, anterior a toda práctica. Puede decir, primero debió hacerse cargo del sufrimiento de los colonos de Nueva España para después decir, deben ser libres. Lo que le pasó a Moisés en la zarza ardiendo, donde la trascendencia le dijo, he escuchado la voz del pueblo que está en Egipto. O el esclavo que algo le dijo a Moisés, por el que este se jugó por él y mató al mayordomo. Entonces, es la ilusión del otro. Por ello, un dicho semita dice, el que tenga oídos para oír, que oiga la palabra del otro. Cada mañana despierta, como dije, con el amor. Y Gabriel Marcelo, un filósofo, comenta, esta irrupción del otro no puede producirse sino en el seno de un ser que no forma consigo mismo un sistema clausa y hermético en el cual nada nuevo puede penetrar. Un ser al que le puede penetrar algo nuevo es el que puede responder a una interpelación. Y sigue. Ese es el punto de partida. El que se siente responsable del grito de otro y que lo toma a pecho. Y ahora toma el lugar del otro. Y es lo que Levinas llama la sustitución. Yo sustituyo. Es como el padre que es el responsable del hijo. Pero responsable viene del latín spondere, es tomar a cargo.
Y re es tomar a cargo reduplicativamente. Entonces el tutor es el que toma a cargo al hijo adoptivo. Y cuando atacan al hijo adoptivo, el tutor toma la posición del hijo adoptivo y dice: no me toque mi hijo, tóqueme a mí. Sustituye al hijo y afronta al sistema. Eso es Hidalgo. Hidalgo dijo: sustituye a los colonos, aún a los que ni quieren moverse, a los que tienen miedo de moverse, y yo enfrento a la corona. Y entonces lo mata. Y el hombre no lo hace. Ese es lo que Walter Benjamin llama Mesías, el Mesías. Es una reinterpretación muy interesante. Es una responsabilidad anterior a toda decisión, a todo juicio y a todo análisis. Yo tomo la posición del otro y ahora me juego. Es la esencia ética misma y es la fuente de todo pensamiento crítico. Eso es la ética. Por último, si hay una última definición, lo ético es el ser humano que sustituye a la víctima, toma su lugar ante el sistema injusto. Ese es el acto ético por excelencia. Todos los demás actos éticos se dicen por aproximación a ese hecho. Ahora, esos son los seres humanos propiamente dicho. Los demás son la masa que no se siente comprometido con nada. A las 4 alguien me espera, pero todavía no son. Que espere. Bueno, hemos tocado el punto final, porque de aquí empieza a desplegarse todo el proceso. Ahora estamos en ética. Estamos con Hidalgo, que todavía no ha tocado la campana. Se ha resuelto a tocar la campana, pero todavía no la ha tocado. Pero ahí está ya todo lo que vendrá, y ahí está México. Y ahí estamos todos, ya no colonia española. Después vamos a pasar a ser colonia norteamericana. Y ahora los nuevos Hidalgos están por tomar la campana de nuevo. Y estamos ahí. Pero eso sería el sentido de la ética, el cara a cara, pero no el cara a cara solo. El encontrar a la víctima ahora como lo más digno, no a otro igual, sino que Levinas dice: la víctima en realidad no es alguien inferior, sino que es como un maestro quien me obliga a cumplir. Y estoy yo como supeditado a su orden. Ayúdame. Entonces, la víctima es lo que ilumina mi acción. Estamos en otra cosa completamente distinta a esta ética de la ley, de la virtud, de los valores, todo eso. Ahora sí, espero que vayan entendiendo qué es la ética. Es el ser humano ejemplar, que no significa perfecto, porque también Hidalgo no era perfecto, era un cura y sin embargo tenía hijos y bueno, tenía una cantidad de defectos. Y Cárdenas también tenía los suyos y todo, pero tuvo una actitud fundamental ante la vida que es ejemplar. Y faltan 3 minutos y declaramos el fin de la clase. ¿Puedo dar un punto de vista? Pero hacerle una pregunta. Sí. Bueno, escribí algo sobre lo que aprendí en esta clase. Lo voy a redactar. Sí. Dice: el sistema genera una contracultura que educa valores antagónicos al desarrollo salubre, sublime, evolutivo y positivo de la conciencia, de la naturaleza humana y del sentido común. Entonces,
Respecto a la ética de la que estábamos Pero hablando. cuidado, Ajá, sí. lee despacito y te lo voy a ir explicando. Lee despacio. Ok. El sistema genera una contracultura que educa valores antagónicos. Ya me usaste la palabra valores. Ajá. Tú ahora has visto que yo no lo uso. Ok. Porque la palabra valor parece muy bonita, pero no se sabe qué significa. En vez de valores, ¿qué podría? Prioridades. Muy bien. Ok. Prioridades antagónicas al desarrollo salubre, sublime, evolutivo y positivo de la conciencia. ¿Moral o ética? Ética. No. No, sí, ética, sí. Pero sublime. Sí, porque la frena. Porque Bueno, frena la ética, el sistema. y sigue. De la natural. Frena el desarrollo de la conciencia, de la naturaleza humana. Sí, pero si es la conciencia ética, es de la naturaleza humana en el momento crítico, no cualquier momento de la naturaleza humana. Porque la naturaleza humana puede estar en un estadio moral, o en un estadio crítico o ético. Hay una diacronía. Diacronía es paso por el tiempo. No es lo mismo el sistema establecido que el nuevo sistema, que la puesta en cuestión del sistema. Son distintos momentos. Y en cada uno los actores funcionan de otra manera. Y hay que hacer los cortes para saber cómo funciona en cada caso. No hay la naturaleza humana al temporal. Hay una naturaleza humana en ciertas circunstancias. Y lo último es del sentido común. Sí, pero el sentido común siempre es moral. El ético propone críticas al sentido moral establecido. Y cuando Boaventura dice, mira lo que dice, para un nuevo sentido común del derecho, no el sentido común establecido moderno, sino un nuevo sentido. El nuevo sentido común no es del sistema 1 acá, sino acá. Entonces es nuevo. El sentido común es ambiguo. El sentido común del sistema es ser obediente a la ley. Ese es el sentido común. Pero el sentido crítico no es sentido común porque irrumpe y todavía no es habitual, no es sentido común. Va a devenir sentido común. Y al comienzo va a tener mucho conciencia de la creatividad. Y poco a poco se va a hacer el sistema común y se va a burocratizar. Tendremos que volverlo a criticar. Una pregunta. En alguna parte de su libro trata el tema de cómo se despierta esta ética. Este es el tema. Y yo dije, son muchas las causas y en el fondo un misterio. ¿Por qué Hidalgo tomó la responsabilidad? ¿Cómo se fue formando la conciencia de Cárdenas pero para hacerlo? Pero ahorita, en el contexto en el que estaban tratando, por ejemplo, de las víctimas de México, por ejemplo. Y claro, la gente que va a una manifestación y que toma un tiempo en ir y que habla de los 43, es gente que ya tiene una conciencia ética y está criticando. Hay miles de personas, pero unos mucho más héroes y otros menos. Miren los que formaban parte de la compañía de electricidad que Calderón cerró para liquidar el sindicato más antiguo de México y más batallador. 15.000 se quedaron y no renunciaron y están todavía resistiendo. Esos son monumentos éticos. Muchos otros ya se consiguieron otro trabajo. Bueno, no los voy a criticar, pero estos quedan ahí duros.
Y los padres de los niños muertos, de los 43, ellos justamente, más que nadie, se sintieron interpelados porque la víctima era el hijo, y entonces dijeron, ya mi vida cambió, ya no puedo vivir más. Yo estoy exigiendo que aparezca mi hijo o que se castigue a los culpables, y eso ya no se quedan quietos. Ellos se han sustituido a su hijo y hacen una crítica al sistema, y por eso que están ahí y están presentes y no se van. Eso es la conciencia ética del pueblo. Y es la presencia de la ética como tal. Lo demás son cositas.